Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos en la iglesia a San José Artesano, el padre adoptivo de Jesús, quien le enseñó a su hijo a trabajar con las manos en su carpintería. Y era tan normal la vida de Jesús que cuando comenzó su vida pública, después de sus 30 años de trabajar con su papá, decían de él: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? 33 años de Jesús, decía San José María. 30 fueron de silencio y oscuridad, de sumisión y trabajo. Tengo muchos recuerdos de saludar a gente que trabaja por la calle, con las manos, empeñada en su quehacer, con enorme satisfacción, con la escoba. Sin embargo, cuando después del ¿qué tal? Buenos días, y la respuesta amable de ¿qué tal, joven? ¿Cómo le va? O a veces, ya después de padre, pues ¿qué tal, padre? Suelen contestarme algo así como que no coincide para nada con la alegría de su rostro. Porque les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí trabajando, no hay de otra. Te digo que no concuerda con lo que dicen, porque se les ve contentos, realizados, empeñados. Y es que la alegría de esas personas como la tuya, cuando haces bien tu tarea, es lo más propio del hombre, porque estamos diseñados para trabajar. Lo dice el Génesis. El hombre ha sido creado ut operaretur. Es una palabra en latín que significa para trabajar, así como el ave para volar. El trabajo es un gran bien del hombre, no un castigo. Hay una visión reducida de mucha gente como esas personas buenas que trabajan con las manos, pero no te creas que es solamente ignorancia de gente sencilla. Un alemán que se ordenó conmigo, y aprovecho para pedirte que me encomiendes porque el día 4 voy a cumplir 7 años de ordenado sacerdote. Cierro paréntesis. Este alemán que se llama Stefan Muckel, un profesor universitario muy culto, un abogado prestigioso, un doctor en Derecho, iba a trabajar en época del Papa ahora emérito Benedicto XVI a la terza estancia vaticana, ¿verdad? La tercera estancia, pues ahí de traductor, a pasar algunas cosas del alemán al latín, al italiano. Sabía muchos idiomas, iba siempre con su corbata muy, muy bien presentado, y un buen día se presenta de sotana, pues nos acabamos de ordenar diáconos, y entonces un monseñor se le queda mirando y dice: pero profesor, o sea, ¿cómo que sacerdote? ¿Cómo que diácono? O sea, es que en esos lugares pues es muy común ver sotanas y muy poco común ver corbatas, ¿no? Y dice: pues sí, me acabo de ordenar hace unos días. Y entonces le pregunta aquel monseñor: ¿y usted es del Opus Dei? Y dice: sí. ¿Y cuál es como el fundamento teológico de el mensaje del Opus Dei? Y dice: pues la santificación del trabajo, monseñor. Y dice: ¿y cuál es el fundamento escriturístico? Pues Génesis 3:15, ut operaretur, para trabajar. Y dice: muy interesante, que el hombre ha sido creado para trabajar. Lo voy a revisar. O sea, era para aquel monseñor como para aquel hombre de trabajo sencillo una novedad, ¿no? O sea, que el hombre ha sido creado para trabajar, que tú y yo hemos sido creados para trabajar, así como el ave para volar. Porque estamos imitando a Jesús en el silencio de su vida oculta en Nazaret, con su papá José Artesano, carpintero. Y allí estaba Cristo redimiendo a la humanidad con su serrucho, con su martillo, con su madera. San Juan Pablo II dedicó una encíclica al trabajo, en la que nos hablaba del trabajo ordinario de Cristo, que le llevaba a mirar con amor su trabajo
y sus diversas manifestaciones, viendo en cada una de ellas un aspecto particular de la semejanza del hombre con Dios, Creador y Padre. Y es que con el trabajo entablamos un maravilloso diálogo con Dios. O sea, vivimos en comunión con Dios por medio del trabajo. Y para muchos de los que me están escuchando, ahora su trabajo es pues su estudio, ¿verdad? Sus tareas. Y si, a ver, ¿cómo está esto de que dialogamos con Dios a través del trabajo? Pues es que sí. En primer lugar, porque el hombre, que no solo se esfuerza por transformar lo que Dios le ha dado, sino que además pone algo de suyo, es creativo. Digamos que al crear el mundo Dios lo dejó incompleto y nos dotó a los hombres de inteligencia para que con nuestra inventiva terminemos la creación de Dios. O sea, le pongamos la cereza al pastel. O sea, somos como los cofundadores de una empresa. Es muy fuerte decir que somos socios de Dios en su obra creadora. Por medio de nuestro trabajo somos co-creadores. Imagina que alguien te dijera que descubrió un lenguaje para hablar con Dios. A ti que te cuesta a veces tanto trabajo hacer oración porque dices que no lo oyes, que no te escucha. Bueno, pues, y no sé, que llegara alguien y te dijera, oye, pues, a través de esto puedes dialogar con Dios con mucha claridad. Pues ese lenguaje es el trabajo, se llama trabajo. Se entabla un diálogo con Dios a través del trabajo. Cuando pienses que no sabes qué decirle a Dios en la oración, recuerda que puedes hablar con Dios trabajando, estudiando. Pero no cualquier trabajo, sino uno hecho con la mayor perfección que te sea posible. Es decir, un trabajo que se pueda convertir en entrega sincera de ti mismo a los demás. Y si somos co-creadores, es importante hacerlo bien. Luchar contra la pereza y el descuido. Como contaba San Juan Pablo II, que cuando conoció a través de un sacerdote que le daba clases de español, ¿no? Porque recién elegido papa, quería venir a México. Algunos de los que me escuchan recordarán que el segundo país después de su natal Polonia que visitó San Juan Pablo II fue México, prácticamente recién elegido papa. Y ya sabía algo de español porque leía en su original las obras de San Juan de la Cruz, pero quería perfeccionarlo para hablarle en su lengua a los obispos latinoamericanos. Y entonces pidió que alguien le diera clases de español y resulta que un padre de la obra del Opus Dei, don Joaquín Alonso, iba a darle clases de español y al terminar lo invitaban a comer. Y un día llevó un pastel hecho por las mujeres del Opus Dei que nos hacen de comer en las casas de la obra, que le llamamos la administración. Bueno, pues don Joaquín le estaba platicando el espíritu de la obra, que es la santificación del trabajo, y apareció el pastel. Entonces el Papa lo probó y se quedó así como muy callado. Y al día siguiente quedó todavía un pedacito de pastel y había una visita, un obispo. Y cuando llegó el mesero con el pastel, después de la comida, a la hora del postre, el Papa como que con cariño le arrebató el pastel al mesero y se lo puso al obispo y le dijo, pruebe, Opus Dei. Es decir, como que había entendido lo de la santificación del trabajo a través de un pastel bien hecho. Pues bien, esa es una parte como muy objetiva del trabajo, ¿no? Participar en la obra creadora de Dios, somos co-creadores. Y junto con eso, dejar algo nuevo en el mundo, también hay algo nuevo en nosotros. Es decir, que el trabajo es también un bien del hombre, que no solamente es importante el aspecto objetivo del trabajo, sino el aspecto subjetivo, es decir, la huella que el trabajo deja en el hombre. Se hace más hombre, es un bien para el hombre. Y decía San Juan Pablo II, sí, el trabajo debe ser instrumento de nuestro desarrollo humano y sobrenatural. Es el modo habitual que el hombre tiene para forjar también su destino eterno. Esta es la gran dignidad del trabajo humano, terminaba diciendo este Papa, que entendía muy bien la necesidad de hacernos santos a través del trabajo, ¿no? No solamente santificar el trabajo, sino santificarse con el trabajo. Y hay un tercer aspecto del trabajo, que es santificar a los demás con el trabajo. Es decir, es que por la comunión de los santos, cuando trabajo bien, envío mucha gracia a la gente, pero además el trabajo
me sirve para acercar a las demás personas a Dios. Tiene una función como directamente apostólica, que nada destruye su función propia, al contrario, le da pleno sentido. Es decir, cuando tú trabajas bien, das ejemplo y la gente lo nota y dice, esa persona se nota que trabaja para Dios. Es por eso como un vehículo natural de evangelización. O sea, no hacemos del apostolado una profesión, sino apostolado en la profesión con el ejemplo, siempre sobre la base de la amistad y la confidencia, que se da normalmente en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, pero sobre todo en las relaciones laborales. O sea, piensa cuánto tiempo pasas con la gente con la que trabajas. Ahora no, ¿verdad? Porque estamos confinados, pero normalmente pues es muchísimo tiempo con el que puedes dar a la gente que te rodea un ejemplo de cristiano por tu trabajo bien hecho. Bueno, pues vamos a terminar, no sin decir que hay un último aspecto del trabajo que es muy importante, y que es que si es verdad todo lo que te he dicho de que el trabajo nacen nuevas esperanzas, pues también nacen temores y amenazas. Es decir, el trabajo, que es normalmente una gran ocasión de enriquecimiento personal y de enriquecimiento de la gente que te rodea, a veces cansa. Ese trabajo que comenzaste con ilusión y esperanza es susceptible de la rutina y del cansancio. Ya lo había advertido Dios a Adán y Eva. Con fatiga sacarás el alimento todos los días de tu vida. O sea, es decir, con el sudor de tu rostro comerás el pan, les dice Dios a Adán y Eva después del pecado original. Es decir, no es el castigo el trabajo, pero sí el cansancio del trabajo. Pero es el momento de recordar que el trabajo no solamente es un medio de santificación personal, sino que además, cuando se trabaja por amor, esa fatiga del trabajo se convierte también en un gran medio de santidad. ¿Sí? Los trabajadores están llamados, decía San Juan Pablo II también ahí en esa encíclica, Laborem Excelsis, a cooperar no solo a construir un mundo mejor, físicamente, sino también a la transformación espiritual de la realidad terrena hecha posible por el ministerio pascual. Es decir, cuando trabajamos por amor, la caridad, que es madre de las demás virtudes, porque el amor del fin último engendra los actos de las demás virtudes, pues nos hace vivir todas las virtudes, ¿no? En el trabajo, la laboriosidad, la justicia, la templanza. El amor es el motor que nos mueve a poner todos los medios hasta acabar la obra a detalle. ¿Sí? Por ejemplo, el cuidado de lo pequeño por amor, ¿no? Y nos imaginamos ese padre de familia que, cansado de trabajar, voltea y ve el cuadro de su familia y por amor a ellos, pues sigue trabajando. ¿Sí? Es también el amor de Dios el que logra vencer esa aparente incompatibilidad entre el trabajo y la oración. Si alguna vez el trabajo nos impidiera cumplir con amorosa fidelidad nuestra unión con Dios, bueno, pues ya no sería un trabajo hecho cara a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Por eso también hay que saber cuidar de ser workaholics, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a hacer mi trabajo, pero siempre también cuidando mi vida interior, mis ratos específicos para Dios. Pues terminamos acudiendo como siempre a la Virgen. Si ella grababa todas las cosas en su corazón, pues pedirle a ella, que seguramente también guardó los momentos de la vida oculta de Jesús, que nos enseñe lo que hay en su corazón y que sepamos acompañar con nuestro trabajo a Jesucristo como lo hizo ella. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.